cámaras. Vamos prendiendo las cámaras, chicos, por favor. Hello, Jennifer. Hello, Hello, teacher. Joa. Hello, Dylan. Hello, Cami. Hello, Valentina. Hello, guys. Good morning. Hope you have a wonderful weekend. Espero que hayan tenido un grandioso fin de semana, que hayan paseado, que hayan descansado y si no, que hayan trabajado duro. ¿Ok? Ya, recuérdeme, ¿qué vimos la anterior clase? La última clase que hicimos. Cuéntame. Hicimos ese taller, el worksheet de los conductores de simple presente. Ujú, y la acabamos. Sí, le acabamos. Muy bien, y teníamos una tarea. Sí, Envíeme la tarea, por favor. Envíeme en este momento la tarea. Valentina, Joa, Camila, envíeme la tarea, por favor. Teacher, Ajá. yo no tengo para enviar, le puedo mostrar. Es que no tengo para tomar foto. ¿No le puede tomar foto y mandarla a su representante para que me mande al chat del WhatsApp? No, es que no tengo ningún teléfono ahorita. Mm, sí. A ver, muéstrame, Valentina. No se ve nada. No se olvide de poner su nombre cuando me envíe la foto, porfa. Ok, vale. Le que llegue su representante, por favor, me envía. Ya, Thank you, Camila. Thank you, Joa. Okay, guys. So, thank you. So let's remember. Sorry. Let's continue with our class of today. And today we're going to be talking about the adverbs of frequency. Okay. Let me share my screen. Perfect. Okay, so here we have adverbs of frequency. When do we use the adverbs of frequency? The possession. Ya saben, mi recomendación, que copiemos y que prestemos toda la atención. Okay, so let's start. Here I have adverbs of frequency. When do I use them? Where is going to be them positioned? So the adverbs of frequency go before the verb, but after the verb to be. Okay, after the verb to be. So for example, in the first one, it says he often cooks pasta. So here we have our adverb of frequency, often, and then we have our verb cooks. Okay, y la regla dice que el adverbio de frecuencia va a ir antes que un verbo. Cuando yo me refiero a un verbo, hago referencia a un verbo cualquiera, normal, que no sea un verbo to be, ¿ok? Un verbo normal cualquiera. Entonces yo veo que aquí está mi verbo, entonces antes va a estar mi adverbio de frecuencia, siempre. Cada que yo tenga un verbo cualquiera, antes va a estar mi adverbio de frecuencia. But what happens? Pero ¿qué pasa con mi verbo to be? Dice que primero va a estar mi verbo to be, que en este caso es el is, and then I have my adverb of frequency that is going to be always. So, in the verb to be, the adverb of frequency is going to be after. Cuando yo tenga mi verbo to be, el adverbio de frecuencia va a estar después del verbo to be. Ok, so, cuando tengo un verbo normal, el adverbio de frecuencia va a estar antes de mi verbo normal, como en el primer ejemplo. He often cooks pasta. You see? Y cuando tengo mi verbo to be, mi adverbio de frecuencia va a estar después de mi verbo to be, como en el segundo ejemplo. She is always late. You see?
Do you have any questions? ¿Tenemos preguntas? No? Perfect. So don't forget, when I have a normal verb, my adverb of frequency is going to be before. And if I have the verb to be, my adverb of frequency is going to be after. ¿Ok? Mi adverbio de frecuencia va después. Cuando yo tenga mi verbo to be. ¿Ok? What happens in the negative sentences? In the negative sentences, the adverb of frequency go after don't or doesn't. So here we have our auxiliary. Y tenemos nuestro auxiliar. Seguimos en el presente simple por si acaso. ¿Ok? So, as in the present simple, the auxiliary verb is going to be don't or doesn't. In the negative, the adverb of frequency goes after. So first, here I have we don't often go to bed late. Okay, so first I have my auxiliary, and then I'm going to have my adverb of frequency. You see? Siempre que estemos hablando en un negativo, el adverbio de frecuencia va a ir después del auxiliar en negativo. Es decir, va a estar después del don't o del doesn't. Okay? Then here we have he doesn't always agree with me. So you see, here we have our adverb of frequency that is going to be after the negative auxiliary. Okay? Entonces, siempre va a ir mi adverbio de frecuencia después de mi auxiliar en negativo. Always. He don't often go to bed late. He doesn't always agree with me. Okay? Do we have any questions? Perfect. So, in questions, adverbs of frequency go after the subject. Aquí cambia. So, in questions, the adverb of frequency is going to be after the subject, después del sujeto. So first, here I have auxiliary, is or do. Then I have my subject, he and they. And then I'm going to be having my adverb of frequency. Y después tengo mi adverbio de frecuencia. Acuérdese que las preguntas siempre van a cambiar, por lo tanto, el orden también cambia. Entonces, primero yo empiezo mi pregunta con un auxiliar. Puede ser is, am, are, o puede ser do or does. Then I have my subject. Después tengo mi sujeto o mi personal pronoun, que puede ser I, we, you, they, he, she, it. And then after that, y de ahí después de eso va a venir my adverb of frequency. Ok, de ahí viene mi adverbio de frecuencia. And then we have the complement. Y después tenemos el complemento. You see, go to the library. And of course, my question mark. Y por supuesto, el signo de pregunta. Okay? Then we have something in particular of some adverbs of frequency. Aquí yo tengo algo en particular con mis adverbios de frecuencia. Okay, so here we have never and hardly ever. Dylan, ¿qué significa never? Nunca. Thank you. And ja, what does it mean hardly ever? ¿Qué significa hardly ever? Casi nunca. Very good. So my adverbs of frequency never and hardly never, que ya dijimos que never, nunca. Hardly ever, casi nunca. Okay? They, by their own, they have a negative meaning. ¿Ok? Ellos ya de por sí, solitos de estos adverbios de frecuencia, tienen un significado negativo. For so, we are going to be using our positive verb. Por lo tanto, nosotros debemos estar utilizando un verbo en positivo. For example, he is never late. This is correct. Okay? But what happens if I say he isn't never late? Él no está nunca tarde. Podría ser,
si nosotros hablamos así en español. Incluso hablar así está mal porque tenemos una doble negación. If you see, aquí tengo el isn't que ya me está dando la idea que él no está tarde, pero aquí en never es nunca, entonces él no nunca está tarde. Entonces es una doble negación que va a estar gramáticamente mal. ¿Ok? And then we have they hardly ever go to the library. This one is going to be the correct. They hardly ever go to the library. What happens if I add don't? ¿Qué pasa si yo le añado el don't? Va a ser una doble negación que va a estar mal. They don't hardly ever go to the library. Ellos no, casi nunca van a la librería. Entonces, no va a tener sentido. Por lo tanto, cada que yo tenga el never y el hardly ever, estos de aquí ya solitos de por sí tienen una connotación negativa, ¿ok? Entonces yo no puedo añadirle otro verbo en negativo. Cuando yo digo verbo, aquí tengo el listen como verbo y como auxiliar, y aquí tengo el don't como verbo y como auxiliar, ¿ok? Porque, por ejemplo, en mi segunda oración, they hardly ever go to the library. Go es mi verbo, ¿no es cierto? Y en este caso, si yo aumento el don't sería como auxiliar, ¿ok? En el caso primero, he is never late. ¿Dónde está mi verbo? En is. Él nunca está tarde. Pero ¿qué pasa? Que en este is también puede funcionar como verbo o como auxiliar, ¿ok? So you don't have to add your negative verb. Usted no deberá de añadir el verbo en negativo, en este caso el auxiliar en negativo, porque ya de por sí estos dos tienen una connotación negativa. ¿Ok? Do we have any questions? Tenemos preguntas, chicos. No? Okay. So then here we have expressions of frequency. Cuando yo tengo expresiones de frecuencia, here we have a rule. Aquí tenemos una regla. Okay? So, let's see the rule. It says there are other expressions that we use to talk about frequency, such as once a day, twice a week, 3 times a month, every day, etc., etc., etc. What happened with these expressions of frequency? So these expressions are longer. That means that they have 2 words or more. ¿Ok? Estas expresiones son largas, que quiere decir que tienen dos palabras o más. For example, once a day. Once a day. Here we have 3 words. Tengo 3 palabras. Si yo digo every day, I have 2 words. If I say twice a week, twice a week, 3 words. 3 times a month, 3 times a month. And I have 4 words, okay? So as these expressions are longer, they are going to be at the end of the sentence, always. Como son largas, son palabras largas, estas siempre van a ir al final de mi oración. Siempre, siempre, siempre. Cuando tengo expresiones de frecuencia largas, es decir, que tenga 2 o más palabras, estas van a ir al final de mi oración. For example, I brush my teeth 3 times a day. Yo me cepillo mis dientes 3 veces al día. I see her every day. Yo la veo a ella todos los días. Okay, so every time that I'm going to have my expression of frequency that it has 2 words or more, I have to place it at the end of a sentence. Okay, yo tengo que posicionarla al final de mi oración. Okay, don't forget about that. No se olvide de eso. Siempre esto se va a cumplir porque ya es una regla. Okay. Do we have any questions? ¿Tenemos preguntas? No? Okay. So here we have our chart.
a little chart with my adverbs of frequency. Aquí tengo mi listado de mis adverbios de frecuencia. So I have always, usually, often, sometimes, hardly ever, rarely, and never. ¿Ok? Aquí tengo todos mis adverbios de frecuencia. ¿Ok? So, Joa, what does it mean always? Siempre. Thank you. So, always is going to be represented as 100%. Always va a estar representado con el 100%. ¿Por qué? Porque siempre pasa. ¿Ok? Por eso el always es siempre. You're always late. Tú siempre estás tarde. De todas las veces que hemos salido, todas las veces has llegado tarde. Entonces yo puedo decir certeramente que él siempre está tarde o ella está siempre tarde. ¿Ok? Dylan, what does it mean usually? Usualmente. Usualmente. El usually is going to be represented as a 90%. ¿Ok? El usually va a estar representado con un 90% y significa usualmente. Entonces, usualmente, ¿qué pasa con frecuencia? Sí, pero no pasa siempre. Por eso es que está representado con un 90%. ¿Ok? So, for example, we usually go to the cinema on Sundays. Nosotros usualmente vamos al cine los domingos. Pasa seguido, sí, pero no todos los domingos pasa, ¿ok? Tal vez un domingo se queda durmiendo, tiene tarea, tiene algún proyecto y no va al cine, ¿ok? Then I have often. What does it mean often, Jennifer? A menudo. Very good. Sí, very good. A menudo. Often. A menudo. Is going to be represented with the 70%. ¿Ok? Y va a estar representado con el 70%. ¿Por qué? A menudo, con frecuencia, frecuentemente, muchas veces, ¿ok? No va a representar en su totalidad, ¿ok? Pasa un poquito más que en la mitad de veces, ¿ok? So, he often cooks pasta. Él a menudo cocina pasta. Puede cocinar 3 veces a la semana, que es algo a menudo, o puede cocinarlo eh, 5 veces al mes. So, this is going to be often. Then I have sometimes. Valentina, what does it mean sometimes? Algunas veces. Very good. A veces. So this one is going to be represented with the 50%. Este sí va a estar representado con el 50%. ¿Ok? Aquí sí va la mitad. La primera mitad pasa y la otra mitad no pasa. ¿Ok? So, we sometimes order pizza for dinner. Nosotros a veces ordenamos pizza para la merienda. ¿Ok? No es tan seguido, pero pasa. ¿Ok? Then I have hardly ever. Camila, what does it mean hardly ever? Casi nunca. Very good. Aquí tengo el hardly ever y el rarely. Casi nunca o raramente, rara vez. ¿Ok? Eso significa el rarely. Raramente o rara vez. ¿Ok? And they are going to be represented with the 10%. Y estos solo van a estar representados con el 10%. ¿Ok? So she hardly ever smiles. Ella casi nunca sonríe. ¿Ok? She hardly ever smiles. Ella casi nunca sonríe. And the last one, here we have never. Brittany, what does it mean never? ¿Qué significa el never? Brittany. No, no, Brittany. So, never significaba nunca. ¿Ok?
and never is going to be represented with a 0%, ¿ok? Y el never va a estar representado con el 0%, es decir, que no pasa jamás, ¿ok? So they are never at home when we call. Ellos nunca están en casa cuando los llamamos. They are never at home when we call, ¿ok? So no se olvide que este va a ser el porcentaje que se represente siempre con los adverbios de frecuencia. Okay, so you have to memorize. Usted deberá memorizarse. Okay. I'm going to stay just right here. Me voy a quedar aquí porque veo que están copiando. Okay. Aquí les dejo un momentito. Ready, guys? Yes? Perfect. So let me erase all of this. Nice. So let's continue. Then we have here the word order. Okay, aquí tenemos la posición de cada uno de los adverbios de frecuencia. So this one we already saw. This one I already told you and explained. Esta partecita ya le expliqué y ya le dije. Okay, so don't forget that we have subject plus our adverb of frequency plus the verb. So, cada vez que yo tenga un verbo normal, mi adverbio de frecuencia va a ir antes que mi verbo normal. You see? He often cooks pasta. Entonces yo voy a poner primero mi sujeto. ¿Quién es mi sujeto en este caso? He. Then I'm going to place the adverb of frequency. Después va a ir mi adverbio de frecuencia. That is going to be often. Then my verb, cooks, and then my complement. Y después mi complemento. Okay, he often cooks pasta. But also I could have my subject plus my verb to be and plus my adverb of frequency. Okay, so you here is going to be the subject, are is going to be my verb to be, and always is going to be my adverb of frequency plus my complement, más mi complemento. Para pregunta cambiaba el orden. So don't forget that I start with an auxiliary plus my subject and plus an adverb of frequency. ¿Ok? Entonces, no se olvide que yo siempre empiezo con un auxiliar más un sujeto y después irá mi adverbio de frecuencia. So, are you always late? Here I have my auxiliary. Aquí tengo mi auxiliar. Then I have you, my subject. Then I have always, my adverb of frequency, and my complement. Are you always late? Number 2, does he often cook? Here I have my auxiliary, does, my subject, he, and my adverb of frequency, often, plus my complement. Okay? And also, we don't have to forget that never and hardly ever with positive verbs. Okay, so he isn't never late, jamás nunca. They don't hardly ever go to the library, jamás nunca. Okay, he is never late, él nunca está tarde, and they hardly ever go to the library. Y ellos casi nunca van a la librería. Okay, do we have any questions? ¿Tenemos alguna pregunta?
No? Perfect. So now let's continue. Let me erase all of this. Déjeme borro todo. Okay. So here we have also how often. Okay. So how often is to let us know the frequency of something. Okay. Cuando yo hago preguntas con el how often es porque yo quiero saber cuán frecuente pasa algo. So for example, let's see. Jennifer, how often do you go to the gym? ¿Qué tan seguido usted va al gym? Al gimnasio. Always. Always. Very good. Siempre. Cami, how often do you dance? ¿Qué tan seguido baila? Never. 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 Okay. Valentina, how often do you eat fish? ¿Qué tan seguido comes pescado? Valentina? Something, sometimes. Sometimes. Okay, thank you, Vale. Joa, how often do you go to the gym? Sometimes. Sometimes. Okay, thank you. Dylan, how often do you sleep until noon? ¿Qué tan seguido duermes hasta el mediodía? Never. Never. Okay, thank you, Dylan. Brittany, how often do you dance? ¿Qué tan seguido bailas? Never. Never. Okay. So you see, this one is to let me know how often do you do something, with which frequency, con cuánta frecuencia usted hace algo. Okay. So for example, how often do you brush your teeth? ¿Qué tan seguido se cepilla los dientes? How often do you brush your teeth? At least 3 times a day. Por lo menos 3 veces al día. Pero los odontólogos nos dicen que deberíamos cepillarnos los dientes cada vez que comemos. So, si comemos un caramelito, cepillarse los dientes. Que alguna golosinita, cepillarse los dientes. Okay, so here we have some examples that I can use when when I have been asking with how often. Estas son algunas expresiones que yo puedo utilizar cuando a mí me preguntan con el how often. Okay. ¿Qué pasa cuando yo solo hago una vez o 2 veces las cosas? I'm always going to have once or twice. ¿Ok? El once o el twice. El once es para una vez, el twice son para 2 veces. ¿Ok? Entonces yo puedo decir once a day, una vez al día. Once a week, una vez a la semana. Once a month, una vez al mes. Once a year, una vez al año. ¿Ok? Yo no digo one time a day. ¿Ok? Jamás, nunca, no. Yo digo once a day, una vez al día. Once a week, una vez a la semana. Once a month, una vez al mes. Once a year, una vez al año. ¿Ok? And also it's going to be happening the same with twice. Twice a day, twice a week, twice a month, twice a year. ¿Ok? Así mismo va a pasar con el twice, que el twice significa 2 veces a la semana, 2 veces al día, 2 veces al mes, 2 veces al año. ¿Ok? Entonces, yo no puedo decir 2 times a day. No, no, está mal. ¿Ok? So for that reason it exists the expression twice. Por esa razón es que existe la expresión twice. ¿Ok? No se olvide. Entonces yo puedo decir twice a day, twice a week, twice a month, twice a year. ¿Ok? Yo puedo decir 2 veces al día, 2 veces a la semana, 2 veces al mes, 2 veces al año. ¿Ok? Si yo quiero decir 2 veces, yo digo twice. Si yo digo una vez, yo digo once. ¿Ok?
But what happens if I want to tell that I do some things more than 2 times a day? ¿Qué pasa si yo quiero decir que hago más de 2 veces las cosas en el día, en la semana, en el mes o en el año? Here I'm going to use the number. Aquí sí voy a utilizar el número. Okay, so for example, I can say 3 times a month, 4 times a week, 5 times a day. Okay, so for example, Jennifer, how often do you eat in a day? ¿Qué tan seguido come en un día? Five times a day. 5 times a day. Nice. Valentina, how often do you eat in a day? ¿Qué tan seguido comes en un día? Mm, 3 times a day. Very good. So you see, this one is always going to vary. Esta pregunta de aquí siempre va a variar. Personas que se ejercitan, personas que son deportistas, comen 5 veces al día, como mínimo, porque hay unas que tienen como 6 comidas. Entonces yo digo, Jesús, pobres cuerpos. Pero es porque ellos consumen más calorías, queman más calorías y necesitan más energía. Pero nosotros, gente normal, comemos 3 veces al día, ¿ok? Incluso a veces se debería de comer 4 por la gente normal, porque se debería tener como que una comida de la media mañana o una de la media tarde. Okay, so this one is always going to be varying. Okay, so I can say 3 times a day, 5 times a day, 3 times a week, 3 times a month, 3 times a year, 4 times a day, 4 times a week, 4 times a month, 4 times a year. And what happened if I don't want to say all the sentence? ¿Qué pasa si yo no quiero decir toda la oración que es 3 times a day? Okay. Yo puedo decir, si lo hago diariamente, yo puedo decir daily. Si lo hago cada semana, puedo decir weekly. Si lo hago mensualmente, cada mes, monthly. Si yo lo hago cada año, annually. For example, por ejemplo, los que trabajamos, nosotros nos pagan mensualmente, ¿no es cierto? Entonces yo diré, I get paid monthly. A mí me pagan mensualmente. I get paid monthly. ¿Ok? O for example, I sleep daily. Yo duermo diariamente. Or for example, I go to the university weekly. ¿Ok? Cada vez que yo quiera decir una palabra terminada en mente, diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, ¿qué voy a hacer? Solo voy a aumentar LY. ¿Ok? Si usted se da cuenta, voy a mantener mi palabra base. ¿Cuál es mi palabra base? Aquí tengo day, week, month, annual. ¿Ok? Day, este day si va a cambiar la Y, cambia por una I normal. ¿Ok? De ahí el resto se mantiene. Week, month. Y el year, este year sí va a cambiar totalmente para el anualmente. ¿Ok? Si yo quiero evitarme decir every day, puedo también decir daily. En vez de decir every week, yo también puedo decir weekly. En vez de decir every month, I can also say monthly. Instead of saying every year, also I can use annually. ¿Ok? En vez de decir cada día, cada semana, cada mes, cada año, yo puedo decir diariamente, semanalmente, mensualmente y anualmente. ¿Ok? So don't forget about that. No se olvide de eso.
Let's continue with every number. So here we have every plus a number plus a period of times, okay? So here we have every 2 days, every 3 weeks, every 4 months. Cada 2 días, cada 3 semanas, cada 4 meses. ¿Ok? Aquí sí no vamos a poner el twice. Yo no puedo decir every twice days. No, aquí sí utilizo el número. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el every. Solo por esa razón. Si yo no estuviera utilizando el every, ahí sí digo twice a day. ¿Ok? Pero como estoy utilizando el every, yo voy a decir every 2 days, cada 2 días. ¿Ok? Entonces el every hará mención a cada tanto tiempo. ¿Ok? Cada 2 días, cada 3 semanas, cada 4 meses. ¿Ok? Pero yo también puedo utilizar el every without a number, sin un número. Por ejemplo, en este caso, yo puedo decir solo every day, every week, every month, or every year. ¿Ok? Cada día,